La siguiente historia ha sido adaptada por Patti López, enviada de manera anónima al canal. La secta de Veracruz. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría enviarle un cordial saludo a todos los seguidores de esta comunidad, canal de historias que conocí por medio de un amigo, el cual me animó a relatar mi experiencia con lo que a mi parecer fue o es parte de distintos medios obscuros aquí en el estado de Veracruz, en lo común conocidas como sectas, cosas que muchas veces para las personas normales como mi familia y yo, ajenas a todo este tipo de cosas, se nos hace muy difícil de comprender y dar creencia, hasta que eres testigo propio de lo que a continuación voy a relatarles. También me gustaría dejar en claro que si me animé a contar todo esto, no es para dañar ni evidenciar a nadie. Tampoco busco desenmascarar las cosas y malas acciones por parte de algunos miembros del gobierno, que a mi parecer no solo en Veracruz tienen que ver con este tipo de sectas, para beneficios personales y de partidos políticos. Me gustaría compartir más vivencias en el año que estuve como guardia en la casa de un sobrino de un conocido exgobernador de Veracruz, nombre que por obvias razones dejaré en el anonimato. Hace algunos 11 años atrás, tuve la oportunidad de trabajar en Coppel en el puerto de mi ciudad. Por aquellos días recién había dejado la universidad por motivos económicos, ya que uno de mis hermanos había enfermado de gravedad y quise ayudar en los gastos a mis papás. Después de esto nunca volvería a retomar mi carrera. Siempre tuve una familia muy unida y bastante apegada a la iglesia. Mi madre y mis tías tenían grupos católicos, por lo que desde muy niños nos inculcaron sus creencias. La salud de mi hermano se fue poniendo un poco delicada. Le habían detectado asma, y por su corta edad todo se complicaba. En esta tienda donde yo trabajaba la paga era muy poca. Aunque aún estaba soltero, la situación me fue obligando a dejar el empleo e intentar buscar mayores ingresos. Un día de suerte, estando en una de las consultas de mi hermano en el Seguro Social, mi padre se encontró a uno de sus amigos de la infancia, el cual iba acompañado de su hijo. Nos comenzó a comentar que él junto con otros amigos estaban trabajando de guardias en la casa de un político. Al escuchar esto, te imaginas que la paga y condiciones deberían de ser muy buenas, a lo que mi padre comentó la situación por la que estábamos pasando. Ellos de inmediato le ofrecieron a mi padre que si quería irse a trabajar con ellos. Al principio a mí no me ofrecieron el trabajo directamente, yo solo escuchaba la charla con atención. Mi padre, sin dudarlo y agradeciendo sus intenciones, les dijo que no podía, que tal vez no daría el ancho en el trabajo y que por la situación reciente de mi hermano no debía alejarse de él ni de mi mamá, puesto que el trabajo era en una hacienda a unas 4 horas de distancia de la ciudad. En segundo plano, el hijo del amigo de mi padre me ofreció la opción de poder irme con ellos a trabajar. La estadía en la hacienda era de martes a viernes únicamente, ya que los sábados, domingos y lunes no se les tenía permitido el acceso al personal ajeno a la familia, esto por cuestiones de privacidad. Únicamente se quedaban escoltas personales dentro del mismo hogar. Al escuchar esto, fue inevitable el interés de mi parte por irme a trabajar con ellos. Siendo un poco indiscreto, le pregunté a Adal, el hijo del amigo de mi papá, que cuánto sería la paga. 4,800 pesos a la quincena, me respondió. Hace 10 años me pareció muy buen dinero. Aunado a que solo eran 4 días a la semana, supuse que sería un excelente trabajo, ya que era más del doble de lo que ganaba. Por lo que de inmediato nos arreglamos con Adal para poder irme con ellos a trabajar esa misma semana. Mi mamá al principio no estaba de acuerdo con que yo me fuera, pues aún era muy joven y a decir verdad, yo nunca había salido afuera a trabajar, a pesar de que eran unas cuantas horas. Esa misma noche arreglé mis cosas para emprender el recorrido hacia mi nuevo trabajo. Iba muy emocionado. Adal me dijo que todo estaría tranquilo en referencia a trabajar ahí, pero me advirtió seriamente de que había ciertas cosas a las cuales nos teníamos que acostumbrar ahora juntos. No te preocupes por eso. Mientras me paguen lo que me dices, todo estará bien, le dije emocionado. Partimos un lunes por la tarde a la que sería mi primera semana de trabajo como guardia.
Ya para esto, Adal había hablado con el encargado del personal de seguridad para encargar mi uniforme, las botas y lo que ahí me diesen para comenzar a laborar. Para esto yo ya sabía que era en una casa del sobrino de un conocido exgobernador de Veracruz. Era normal que este tipo de gente fuera algo especial con los trabajadores y la gente que estaba ahí. Llegamos al centro donde minutos después llegó una moderna camioneta Suburban de color blanco. De inmediato supuse que era gente del gobierno, escoltas personales del exgobernador que por ende quizás también tenían que ver con su sobrino. Allí adentro venían solo 2 personas, el chofer y su acompañante, el cual era un hombre que fácilmente medía los 2 metros de altura. Nos abrió la parte de atrás de la camioneta donde metimos nuestras cosas. Luego nos abrió la puerta y subimos al vehículo. Estando adentro todos emprendimos el camino. Kilómetros más adelante en un pequeño pueblito pasamos a recoger a otros 2 chicos. Estos parecían ser indígenas de algunos 20 años de edad, los cuales se miraban muy sumisos. Entablamos una discreta conversación entre nosotros. Adal bebía un poco de agua. El chofer y su acompañante no mencionaron ni media palabra a lo largo del camino. Ya era de noche cuando justo antes de entrar a una parte boscosa repleta de bambú y árboles enormes, el copiloto nos pidió nuestros celulares, dándonos una amable explicación de que en esa zona y a partir de ahí, hasta el viernes se nos tenía estrictamente prohibido, al igual que el personal ajeno a la familia, el uso de celulares o cualquier otro aparato electrónico. Solo se nos asignarían radios y reloj de mano. Una vez estando en aquella propiedad, los otros muchachos, Adal y yo, depositamos nuestros celulares en la pequeña mochila de aquel escolta. No te preocupes, esto es normal. El viernes al salir aquí mismo nos los devolverán, dijo Adal. El chofer siguió el recorrido por ese extenso camino de terracería y partes de piedra de río. Caminos muy comunes de haciendas y casonas antiguas en Veracruz. Después de avanzar algunas 3 horas a lo largo del camino, comencé a notar que el paso se hizo exageradamente oscuro. Si bien la noche siempre es oscuridad en sí, esa parte del camino tiene algo sumamente extraño. Otro detalle que quiero mencionar es que la camioneta tenía completamente polarizados los cristales en las ventanas laterales y el vidrio trasero. Únicamente el parabrisas tenía una pequeña franja sin polarizar, y esto para facilitar la visibilidad al conductor. No se veía casi nada, incluso las luces del automóvil no se notaban en la penumbra. Parecía como si ésta fuese flotando, cosa que no había notado solo yo. Los otros chicos se veían algo nerviosos por ese mismo motivo. Adal por su parte iba durmiendo recostado en el asiento. Me froté los ojos en repetidas ocasiones para asegurarme de que no era cosa mía y de que mis ojos no me estuvieran jugando una mala pasada, pero no fue así. No se podía ver absolutamente nada, por lo que quise pensar en que todo era parte del sueño y el cansancio del cuerpo de ir sentado el largo camino de piedra. Después de un buen tramo se comenzó a ver lo que parecía un sendero. Se podía ver un gran portón de madera. Tenía una entrada enorme, unos 10 metros tan solo la puerta. De ahí salieron varios hombres vestidos de guardias. Yo supuse que eran nuestros compañeros. El chofer bajó los cristales de la camioneta y luego de una minuciosa revisión alumbrando con sus lámparas, los guardias abrieron la entrada para poder ingresar. Estando ya adentro nos dirigimos a la parte de atrás donde había una especie de pequeña cabaña que llegaba hasta el fondo. Era un terreno enorme. Se podía observar que era un terreno de varias hectáreas con una casa muy bonita y lujosa con varias albercas. Posteriormente bajamos las cosas de la camioneta para preparar mi primera noche ahí. Los demás hombres que viajaron con nosotros iban a limpiar el césped y arreglar el jardín. De igual manera se quedarían ahí con nosotros. Adal me dijo que todo estaba muy bien, que el ambiente era relajado y que no habría problema para que yo me acostumbrara a estar ahí. Llegó el jefe de seguridad de la hacienda, quien llamaremos Lalo. Él era un señor de algunos 50 años aproximadamente.
Tenía un carácter muy fuerte y un físico imponente, bien marcado a pesar de su edad. De inmediato me llamó para tomar mi ropa y mis botas, pues a primera hora del día siguiente comenzaría a trabajar. Lo acompañé junto a la casa donde había un pequeño cuarto. Ahí pude notar que estaba repleto de botas de trabajo y también bastantes cajas de uniformes de diferentes colores. Mis cosas ya estaban aparte. Probé las prendas y el calzado. Todo estaba bien. Me quedé un rato ahí platicando con este señor. Él desde el primer instante me dejó claro que no podía moverme bajo ningún motivo en áreas fuera de donde tuviese mis rondines de la casa. Regresé al cuarto donde nos íbamos a quedar. Después de un rato llegaron otras 3 personas. En total éramos como 7 hombres. La mayoría no pasaba de los 30. Supuse que todos eran los guardias a los que me uniría al día siguiente. A primera vista tuve una gran impresión de todos los compañeros. Esa noche todo estuvo muy tranquilo. Dormí muy bien y a la mañana siguiente, muy temprano a las 5 de la mañana, Adal me despertó. Vamos, levántate, ya es hora. Hoy tenemos que entrar un poco más temprano. Aparte hay que darle una lavada a las camionetas del patrón. Creo que salen a recoger unas visitas hoy. Inmediatamente me levanté y tomé mi uniforme muy entusiasmado de comenzar a laborar y cumplir con mis rutinas. Me di cuenta de que Adal era muy alegre y trabajador. Ese día por la mañana antes de las 7, ya teníamos listas las 2 camionetas. La Suburban en la que llegamos junto con otra del mismo modelo pero en color negro. Del interior de la casa salió el sobrino del gobernador, un tipo bien vestido con ropa cara y tenis de muy buena marca. Nunca supimos su verdadera edad, pero yo le calculé algunos 42 años. Era un tipo al que la buena vida le había conservado muy bien físicamente. Lo acompañaban 2 hombres enormes, estos de piel morena, los cuales parecían ser brasileños. Al hablar el español se les notaba a leguas el acento portugués. Lo acompañaban también 2 hermosas jovencitas, que al parecer tenían escasos 20 años a lo mucho. Son sus sobrinas esas chicas. No inventes, son muy bonitas. Hay que portarnos bien con ellas, le dije en voz baja a Adal bromeando. Tranquilo, me dijo. Esas 2 chicas ahí como las ves son sus mujeres. Cuidado con que algún día te les quedes mirando o intentes decir algo porque te despedirán, pero no sin antes darte un buen escarmiento por medio de esos 2 gigantes. Ya le pasó a un compa anteriormente, y sería una tontería perder tu trabajo por unas niñas interesadas. Así me dijo Adal. También añadió que dentro de la hacienda yo sería testigo de varias cosas muy extrañas, que me iban a parecer raras al principio, pero que con el tiempo me acostumbraría y lo tomaría muy normal. Le pregunté que quiénes eran en realidad esos 2 tipos morenos, a lo que él me respondió que eran sus guardias personales. Eran hombres brasileños con altos conocimientos en la magia negra y el vudú, todo para el resguardo del patrón. Al escuchar esto me pareció una locura pensar en 2 guardaespaldas que hacían vudú, pero viniendo del gobierno y gente rica todo se puede esperar. El señor se fue acompañado de esos guardaespaldas, pues ellos eran los encargados de cuidar la vida del sobrino. Nos quedamos juntos con los demás guardias de seguridad en el interior. Uno de ellos me mostró toda la casa, me dijo dónde podía meterme y dónde estaba prohibido. A unos 300 metros atrás de la casa, había una especie de cuadras donde supuse tendrían caballos, ponis o cosas así como en todo rancho de gente adinerada. Al dirigirnos ahí el tipo con el que hice el recorrido, me dijo que en esa parte estaba especialmente prohibido el paso, que ahí solo tenían acceso el dueño y personal de la familia, así como él mismo en ocasiones de emergencia. No hice más preguntas y solo acepté la advertencia. Regresamos entonces a la entrada donde también estaba una pequeña caseta de vigilancia. Había cámaras en la entrada dentro y fuera de la casa para vigilar a detalle quién entraba y quién salía. Otra cosa que me gustaría recalcar,
Es que alrededor del terreno había unas bardas y un alambrado que estaba cubierto por vegetación. Al ver eso, pensé que tal vez su intención era el tapar la vista desde el exterior a esta hacienda. Al principio todo se me hizo común, ya que no le encontré nada malo a lo que por el momento estaba viendo. Así se pasaron los primeros 4 días de trabajo dentro de aquella hacienda. He de mencionar que los alimentos todos nos los proporcionaban gente de ahí mismo. Cuando se quería algún refresco, se lo podíamos encargar al chofer, quien era muy amable, y parecía ser el menos extraño de todos los que ahí trabajaban. Las personas que hacían la limpieza eran 4 mujeres de no más de 23 años. Todas tenían un físico exageradamente cuidado y el rostro muy hermoso. No parecían empleadas domésticas, sino todo lo contrario. Parecían ser bellas estudiantes. Se pasó mi primer semana. A la segunda regresé. Todo iba normal. Con lo que ganaba ahí estaba seguro que podría cubrir los gastos de mi hermano sin problemas. Pude comenzar a hacer amistad con una de las chicas a la cual le decían Lupe. Era la más hermosa de todas. Tenía los mismos gustos de música que yo, así que juntos escuchábamos a veces. Ella me comentó que si sabía de todo lo que ahí se practicaba, o que si venía de improviso. No supe a qué se refería, por lo que le pregunté. ¿A qué te refieres con eso? Ella solo sonrió. No te preocupes, al final la paga es muy buena, y si logras acostumbrarte todo irá bien. Yo aquí llevo 2 años ya, me dijo. Sinceramente no le tomé mucha importancia. Cierta noche se nos informó a todos que habría una visita de emergencia. No sabía bien a qué se referían con eso, y a las 7 de la noche se nos ordenó a todos los empleados ingresar a los dormitorios. Vi que todos corrieron. Pensé que había problemas con algún ladrón, o que gente extraña estaba queriendo entrar a la casa. Adal corrió sin decirme nada. Yo solo lo seguí. Ya estando todos adentro del cuarto, algunos de los muchachos ahí presentes se veían muy nerviosos. Algo susurraban entre ellos. Me dio curiosidad de saber qué ocurría. Adal me dijo que no hiciera más preguntas y que por ningún motivo saliera del cuarto hasta la mañana siguiente. Miré que todos junto a él comenzaron a irse a la cama. Ninguno salió a bañarse o a fumar un cigarro como era costumbre. Después de algunas horas todos estaban dormidos ya. Serían las 12 de la noche cuando noté que todo se quedó en total obscuridad. Se desconectó todo, incluso el pequeño ventilador que teníamos ahí dentro. Creí que había sido un fallo tal vez en las plantas de luz, por lo que imprudentemente cometí el error de salir a escondidas a revisar la bodega donde éstas se encontraban. Algunos 20 pasos después, vi a lo lejos en la entrada de la casa con la poca luz que daba la luna, como de dentro de una de las camionetas que habría llegado de fuera había siluetas de varias personas. Lo que más me dejó con una enorme impresión fue que el chofer y el copiloto tenían lo que parecía ser un par de cuernos retorcidos. Al ver esto me escondí inmediatamente, intentando que por ningún motivo se fueran a dar cuenta de mi presencia. Estaba claro lo que estaba viendo. Todo estaba en completa calma y había un silencio absoluto. También se podía notar algunas personas alrededor de otras camionetas. Me agaché y me quedé contemplando aquella escena que me dio muchísima curiosidad. Llegué a pensar también que serían algunos gorros con cuernos de esos que se usan en Navidad, aunque este no era el caso. Vi cómo aquellas personas comenzaron a bajarse de los autos mientras me oculté en unos arbustos. Observé cómo descendían varias mujeres muy hermosas, vestidas muy provocativamente. De un auto negro descendió un hombre muy alto, aún más que aquellos 2 escoltas del sobrino. Este llevaba una manta como los monjes antiguos. En el instante que lo vi sin saber por qué comencé a sentir un terrible miedo hasta lo más profundo de mi ser. Aquel hombre tenía una vibra tan horrible y fea que hizo latir mi corazón al 1000 por minuto. Con bastante preocupación y miedo ahora arrastrándome para no ser descubierto, regresé al cuarto. Sin decir una sola palabra y temblando de frío me recosté e intenté conciliar el sueño. Algo que me fue imposible. Sentía un terror inmenso.
Me sentía observado en medio de la oscuridad. Saqué una pequeña imagen de la Virgen del Carmen de mi cartera. Esto no me fue útil. Seguía teniendo una enorme desesperación. Serían pasadas las 4 de la mañana cuando se comenzó a escuchar un ruido afuera. Eran ruidos de motor y gente hablando. Me asomé y me di cuenta de que aquellas camionetas se marchaban ya, y algunos minutos después no quedaron más que algunas de aquellas chicas y los guardias personales del sobrino. Entonces fue que se volvieron a encender las luces y cámaras de la hacienda. Esto me tranquilizó un poco. Más tarde regresé al cuarto a esperar que amaneciera. Aún no podía asimilar lo que había visto. Con los primeros rayos del sol, los compañeros y yo nos dirigimos a nuestros puestos. Estando ya en la cabina, nos invitaron un café bien cargado que me vino de maravilla. El día pasó sin contratiempos hasta la tarde-noche, sin dejar de pensar en todo lo que había visto la noche anterior. No quise comentar nada a nadie porque supuse que sería impertinente y me podría meter en algún problema. Alrededor de las 8 de la noche, el jefe de seguridad se nos acercó a Adal y a mí. Nos dijo que esa noche teníamos que ir a dejar unos muebles a la casa de la tía del sobrino del gobernador. Decían que habría una celebración familiar y que era necesario llevar esas cosas. Algo que se me había hecho muy raro puesto que contaban con personas de sobra para hacerlo. Salimos alrededor de las 9 de la noche rumbo a la supuesta casa, pero no llevábamos ningún mueble. Entonces pensé en que quizás los iríamos a traer nosotros. Fuimos en la misma camioneta polarizada en la que venimos de la ciudad. Íbamos Adal, el jefe de seguridad, el chofer y uno de los guardias personales del sobrino. Tomamos un camino de piedra por el que nunca pasamos. Pasarían algunos 50 minutos cuando tomamos una pequeña bajada que parecía terminar en un pequeño lago. Ahí nos bajamos y a lo lejos en la orilla, vimos a 3 personas las cuales se nos acercaron y nos tomaron de los hombros, mientras nos cubrían la cabeza con unas mantas. El jefe de seguridad decía entre risas: «Ahora sí viene lo bueno, muchachos». Adal preguntó el por qué nos ponían eso. Yo, muy nervioso, pregunté lo mismo. Creía que algo malo nos iban a hacer. Nos subieron al bote y nos dijeron que no pasaría nada, que simplemente habíamos sido escogidos para presenciar un pequeño banquete. Para aquel momento yo ya estaba asustado, puesto que en mi mente venían historias de sectas obscuras, en las cuales hacían rituales con personas. Sin poder hacer ni decir más, nos adentramos al lago. Navegamos por algunos minutos. Luego de tropezar con algo, el bote se detuvo. A lo lejos se escuchaba el sonido de tambores y cantos sumamente extraños. Parecían ser en otros idiomas que jamás había escuchado. Al bajar del bote nos quitaron las mantas, y lo que vi no podía creerlo. Había 3 enormes fogatas rodeadas por varias mujeres y hombres sin ninguna prenda. Parecían hacer un tipo de ritual con huesos de animales. Adal me dijo que no hablara nada y que tratara de hacer lo que nos pidieran. Entonces fue cuando nos dividieron. Los perdí de vista, ellos entre otras personas aglomerados en lo que parecía ser una gran carpa. Se veían ahí varios tipos en traje, mujeres que servían y atendían a los ahí presentes. Yo estaba muy asustado e intentaba disimularlo. Pude ver también con asombro que algunas chicas tenían sus que veres con hombres muy mayores, como si no importase que los estuvieran observando. Creí que se trataba de alguna de esas fiestas locas entre hombres malos y gente del gobierno. Intenté disimular mi nerviosismo tomando una copa y bebiendo mientras miraba con asombro la increíble belleza de todas las chicas ahí presentes. Había comida exclusivamente de cordero y de res. Había varios lechones puestos en platillos a lo largo de varias mesas. Serían alrededor de unas 100 personas, quizás un poco menos, pero lo más extraño de todo era que ahí parecía que el tiempo estaba detenido. Me acerqué a un grupo de hombres que estaban en una parte donde no daba la luz de las fogatas. Quise escuchar el tema de conversación. Al quedarme quieto y escuchar pude darme cuenta que ellos mencionaban a varios políticos conocidos en aquellos años.
diputados y dueños de una famosa tienda comercial en Veracruz. El apellido de dicha tienda lo nombraban mucho, como queriendo dar a entender que los movimientos y resultados políticos dependían de los rituales y trabajos que ellos estaban dispuestos a pagar. También entre ellos mencionaban a otros gobernantes de otros estados de aquel momento. Todos involucraban a estos en acciones de satanismo y magia negra, para beneficio propio. Tal vez para muchos esto suene una locura, pero hay algunas cosas que no puedo mencionar debido al respeto a esas personas involucradas ahí. Mi compañero Adal después de un rato se me acercó a escondidas. Dijo que se sintió muy mal. Tenía fuertes mareos y ganas de vomitar. Le dije que debíamos de irnos de ahí, pero él me contestó que no debíamos arriesgarnos y que era mejor esperar. Nos pusimos en manos de Dios. Yo no entendía la finalidad de hacernos estar ahí con aquellas personas. Sabía que esas chicas ahí presentes eran meretrices. En cuanto a aquellas fogatas y cantos extraños se fueron disipando conforme avanzaba la noche. Después de algunas 4 horas más, el jefe de seguridad nos dijo que era hora de irnos. Toda la gente estaba tomada y teniendo encuentros con aquellas mujeres. Antes de abordar el bote, miré al fondo de una de las carpas. Me di cuenta de que estaba uno de aquellos hombres con cuernos que pude ver aquella noche. Era algo tan aterrador. Él era un tipo de color moreno, con los mismos rasgos que uno de los guardias personales del sobrino. Estaba casi seguro que era uno de ellos. Nos dirigimos a la orilla. El jefe de seguridad se veía muy tranquilo y alegre. Este nos comenzó a platicar de su encuentro con varias de las chicas ahí presentes, mientras uno de los tipos del bote nos volvía a colocar las mantas en la cabeza. Esto para quizás no darnos cuenta de la ubicación de aquel macabro lugar. De regreso nadie dijo nada. Solo se escuchaba el motor y el golpeteo de las olas. Al llegar a la otra orilla, para nuestra gran sorpresa nos dio la orden el guardia de seguridad de que nos podíamos descubrir el rostro. Al hacer esto nos dimos cuenta de que los otros hombres que venían ya no estaban. Habían desaparecido. Era algo imposible, puesto que no escuchamos que se hubieran bajado o saltado del bote. Bajamos de este y nos subimos a la camioneta. De regreso solo tenía en mente el llegar y salir de ahí en cuanto terminara la semana. Cuando llegué me fui directo a la cama. Adal y el guardia me dijeron que no hablase de nada de lo sucedido a ninguna persona, que de eso dependía mi estancia ahí. Por miedo y precaución jamás le conté nada de esto a nadie durante mucho tiempo. Incluso seguí trabajando ahí durante alguna temporada más. Las situaciones extrañas ahí siguieron durante el tiempo que estuve. Por motivos personales y pensando también en mi seguridad a futuro. Poco después de cubrir casi todos los gastos de mi hermano, decidí hacerme un lado sin ningún problema, ni terminar mal con nadie. El jefe de seguridad nunca me mencionó nada de aquella noche. Tal parecía que él sabía que nuestro silencio sería obvio. El día que renuncié solo recibí un pequeño finiquito, aunque yo ya tenía mis ahorros. Adal se convirtió en uno de mis mejores amigos. Ahí se quedó durante mucho tiempo más, siendo él fiel testigo de muchas otras cosas que quizás en otra ocasión pueda relatarles.